Conexión Pineal. Más de 10 años aportando a la expansión de conciencia. Porque es tiempo ya de recordar todas las capacidades que viven en nosotros. Buenas noches, bienvenidos al programa de Conexión Pineal aquí por Mantra FM. Mi nombre es Juan Pablo Caivano y estoy como siempre con Fede. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo andás, Juanpa? Espero que muy bien. Un placer poder estar acá nuevamente. Encontrarnos en este espacio una media horita para conocer, investigar, recordar sobre un punto en el centro de la cabeza que justamente es la glándula pineal, esta glándula que ha traído mucha historia a lo largo de toda la historia de la humanidad, ha generado conceptos de miedo hasta intriga, hasta misterio, y desde el punto de vista de la medicina también, descubierta como un gran centro de orden de todo el cuerpo, el gran regulador de reguladores. Y hoy vamos a meternos justamente en algo de esto, porque si hay algo que nos pasa siempre, Fede, cuando hablamos de la glándula pineal, mucha gente nos habla del tercer ojo, del hinduismo, de esto, pero mucha gente también nos recuerda a Descartes y el asiento del alma, ¿no? Entonces, muchos lugares simplemente con nombrar la glándula pineal, la gente que conoce de Descartes del Tratado del Hombre dicen, sí, el asiento del alma. Pero siempre quedó ahí, como en una simple declaración de Descartes, tenía sus razones de ser, que no era por cualquier sentido, pero ahí quedó. Pero hoy vamos a profundizar un poco en eso. Exactamente, y vamos a profundizar qué nos dice la ciencia al respecto sobre eso, que es la clave en este momento. Le damos la bienvenida a todos, que por favor le vayan poniendo me gusta si estás en Facebook, si estás en YouTube, que lo compartas para que esta información vaya llegando cada vez a más personas. Vamos a empezar justamente. En los programas anteriores hemos nombrado cómo realmente en Occidente no se ha estudiado tanto a nivel biológico la glándula pineal. Se ha aprendido más en estos últimos 23 años de este nuevo siglo que lo que ha sido en el siglo pasado, que recién a mediados del siglo pasado se puso a estudiar más a fondo en Occidente. Pero ha llegado a nuestras manos un paper, que no es un paper, es una nota realmente, donde hablan de un trabajo realizado en el Centro de Investigación de Neurociencia de la Universidad de Cambridge, donde dos doctores, James Monroe y Wahid Langani, desde el 2012 realizaron ciertos trabajos explorando con lo que se llama la imagen de resonancia magnética funcional, que permite ver imágenes del flujo sanguíneo que va cambiando en el cerebro asociado con la actividad neuronal. ¿Qué es todo esto tan complicado? De alguna manera permite generar imágenes que reflejen las estructuras cerebrales cuando se activan y cuando no en diferentes momentos. Y estos hicieron con un grupo de más de 1.200 personas que fueron analizando y empezaron a darse cuenta que la pineal jugaba un rol fundamental en todo este proceso. Justamente estos estudios de... Esto nos llegó. Nosotros la verdad es que nos pusimos a ver, nos parecía increíble todo lo que vamos a contar ahora. Lo buscamos por muchos lados. No aparece mucha información sobre esto, más que esta misma información replicada en portales en distintos idiomas, en distintos lugares, pero como no aparece mucha más información, pero básicamente lo que les contamos es que lo que cuentan en varios portales y en varios lugares sobre las investigaciones de Moore y Langani, que estaban estudiando esta pequeña y mal comprendida glándula endocrina llamada glándula pineal, justamente, que se encuentra en el epitálamo cerca del centro del cerebro. Mientras estudiaban las numerosas exploraciones en esta fórmula, la resonancia magnética funcional, los investigadores notaban que cada vez que pedían a un paciente que rezara, que meditara, que entrara en estos procesos, la actividad cerebral se concentraba repentinamente alrededor del epitálamo, más específicamente en la glándula pineal. Justamente después de exhaustivas pruebas e investigaciones pudieron determinar que esta pequeña glándula endocrina era el centro de todos los pensamientos y creencias espirituales, religiosos dentro del cerebro, actuando como la sede de la actividad espiritual que recibe información, envía órdenes a otras estructuras del cerebro. Un poco lo que decían las culturas y que también, ¿no?
Y claro, y acá estos doctores decían que en ocasiones había tanta actividad ahí que casi brillaba el sector este donde está la glándula pineal en los escáneres y era hasta difícil ver exactamente lo que estaba ocurriendo. Como que cambiaba y se activaba en otra frecuencia, podríamos decir, con otra luminosidad, todo lo que fuera la glándula pineal. Como bien dijo Juan Pablo, el paper original no lo encontramos, no encontramos mayor información tampoco en la página de la Universidad de Cambridge, especialmente en lo que es el Departamento de Neurociencias. Estamos hablando que esto pasó en el 2012, pasaron ya 11, 12 años, puede ser. Con esto queremos decir, no tomemos esto como que realmente es exactamente así, pero para el bien de la conversación, tomémoslo como que se hizo ese estudio y que esos fueron los resultados. Lo que sí no sería novedad, podríamos decir para nosotros los occidentales sería todo esto una novedad, pero no sería novedad ni para culturas ancestrales, ni siquiera para pensadores occidentales, como fue en su momento René Descartes. Sin descartar tampoco, Fede, y todos los que nos están siguiendo desde varios países, bienvenidos a todos los que están por ahí, que no sería tampoco una novedad, no sería la primera vez que una información relevante como que cada actividad espiritual que hace un ser se centra en la glándula pineal desaparezca de las redes. Eso tampoco sería una Tampoco novedad es raro. y eso tampoco sería raro ni descartar. Lo hemos visto en este tiempo 1000 veces como informaciones al respecto y sobre la glándula pineal aparecen y desaparecen, como la melatonina con el coronavirus y un montón de cosas que esto lo hemos visto 1000 veces, que era lo que contaban en estas pocas eh, publicaciones que se encuentran, que pudimos encontrar con respecto a las investigaciones de estos dos investigadores en Cambridge, que las funciones exactas de la glándula pineal la relacionaban con el alma, con el cuerpo, que no estaban claras, simplemente debido al nivel extremadamente extenso de la actividad cerebral y su concentración en el momento de que le pedían a un paciente estando en ese escáner funcional que meditara o que rezara, era tal la cantidad de datos y la actividad que no la podían analizar. Todo esto es un poco lo que, como decía Fede, entenderíamos en cualquiera de las culturas, dado que esto no sería una novedad ni para el Oriente ni para el Occidente. En las culturas originarias todos entendían que este punto en el centro de la cabeza, que llevaba muchos nombres y muchas formas, la única que nos llamaría en este punto la atención es que sería la primera vez que desde una investigación que es muy difícil encontrar los datos, estarían avalando el conocimiento de todas las culturas alrededor del planeta. Y esto, Es como bien cierto, lo decís, encontramos en muchos idiomas, pero siempre la misma referencia, ¿no? exactamente, y como bien decís, no es la primera vez que algo así no está puesto en los grandes medios, ni apareciendo como grandes noticias. Otro de los doctores que hemos nombrado acá, que ha realizado grandes experimentos con todo esto, es el doctor Strassman, con el DMT, donde él también lo relaciona mucho con la entrada y la salida del ser, y no es una información que se encuentre tampoco tan abiertamente. Pero qué interesante que realmente se comience a investigar todo esto. Desde el punto de vista de la ciencia es como que la conciencia, el ser, realmente el punto de conexión con lo superior es algo que muchos científicos lo investigan porque muchos científicos hasta tienen una gran formación religiosa, no solo espiritual, sino que religiosa, y muchos otros son más materialistas y no le quieren dar importancia. Pero deberían verse estos trabajos tanto por un lado, por el otro, por todas partes, porque obviamente se realizan mucho más de lo que vemos. Y si por el simple hecho de comprobar que las culturas ancestrales de alguna manera decían cualquier cosa o estaban en algo cierto, deberían realizarse, como se realizan sobre muchísimas teorías y cuestiones de la antigüedad. Pero la gran pregunta acá sería si realmente, tomemos que esto sucedió, lo pudieron comprobar de alguna manera, las culturas ancestrales lo sabían y lo sabían en la perfección. La pregunta sería, ¿cómo lo sabían?
porque no usaron ninguna lector de radiofrecuencia como usaron aquí en el Instituto de Cambridge, sino que ellos sabían perfectamente que era el punto de conexión. Tenían sus memorias despiertas, habían recibido esa inspiración. ¿Cómo había llegado esa información? ¿Cómo había llegado esa información también en esa, podemos decir, deducción o inspiración de Descartes? Descartes, que también era anatomista y disecaba cuerpos, lo que él llega a la conclusión de que el alma que venía de la unidad no se podía encontrar en ninguno de los órganos que eran duales. Y entonces, al encontrar que la coronarium era la única que no tenía esa separación, él hace una especie de sintonía de que en ese lugar el alma estaría sentada. Lo hace más por una cuestión de observación o por algo de conocimiento que traía desde alguno de los procesos iniciáticos. En las palabras de este investigador Moore, nos dimos cuenta por primera vez de cuando los pacientes comenzaban a rezar, su glándula pineal se volvía completamente hiperactiva, dijo el profesor Moore a los reporteros, dice estudio. Este es realmente inusual, ya que se sabía que esta glándula tenía un nivel de actividad bajo y constante. Finalmente pudimos determinar que cada vez que el paciente rezaba, meditaba o incluso leía un libro sagrado, la actividad cerebral estaba claramente centrada en la glándula pineal. Es exactamente establecer lo que estaba ocurriendo, como decía Fede recién, y esto no es raro, no es tampoco tan complicado entender que esto desaparezca también de las redes. Nos costó encontrarlo, nos costó poder encontrar esas fuentes, pero al mismo tiempo no es una novedad, dado que en cualquier, y aquí no es ni en el Oriente, ni en determinadas creencias del hinduismo, ni en determinadas creencias de América, ni en determinadas creencias de África o en determinadas creencias del centro de Europa, que son los dueños de la pineal, es el punto de acceso del alma a lo superior, o esa impulso de vida, ¿no? Como era llamado por algunas culturas anteriores, y que eso se encontraba exactamente en la glándula pineal. Lo que esto sería simplemente una revalidación de todo lo que creen todas las culturas alrededor del planeta. Exacto, y por eso mismo te decía, la pregunta sería, uno, desde una mente más occidental, más de alguna manera querer esa comprobación, diría, está bien, acá hoy en día contamos con la resonancia magnética funcional, podemos ver esas imágenes. En esa época, hace 5.000, 6.000, 7.000 años atrás, no lo tenían, pero tenían esa certeza. Realmente tenían esa inspiración divina, sabían manejarse más desde una conexión interna, recibían esa información desde otro lugar, porque a nosotros todavía nos cuesta, por más que nuestra experiencia nos vaya dando que hay todo eso, como que nos cuesta aceptarlo y nos distraemos mucho más. Es la gran pregunta. Acá Analia dice, ¿el tercer ojo? Sí, la glándula pineal y la pituitaria, justamente entre ese espacio entre la pineal y la pituitaria, es donde se forma ahí lo que entendemos en Oriente con el tercer ojo. Pero bueno, excelente que la ciencia vaya avanzando sobre esto y de alguna manera nosotros vayamos generando esas certezas que igualmente, más que nos las dé un paper, nos las tendría que dar nuestra experiencia en ponerlo en práctica, ¿no? Sí, y si bien quizá probablemente se refería más a una cuestión de tipo de su juicio de valor o la forma de valorizarlo, en la década de 1950, muy pegadito después de la Segunda Guerra Mundial, un neurocirujano británico, Frederick Gibbs, refiriéndose a Adolf Hitler, decía, tiene seguramente la piñal atrofiada, que Hitler tenía la piñal atrofiada, porque no tenía alma. Hasta este concepto de el alma vive en la piñal o se comunica a través de la piñal, o la potencia de la energía del impulso de vida, ¿no? Ese impulso de vida que en el Oriente llamaban Atma,
psique, los griegos, o ánima, los romanos, esa que nosotros conocemos como el alma, que en algunas formas, corrientes y formas espirituales se podría separar lo que es el alma, lo que es el espíritu, u otros simplemente poder entender que es una fuerza creadora, esa energía que impulsa la vida, se comunica, vive, o lo hace a través de la piñala. Podríamos dar mucha información y daría mucho más que media hora para hablar que probablemente no viva dentro de la glándula pineal, pero que sea el medio, la forma, la manera de conectarse, vincularse, transmitirse y generar ese punto de energía que está muy parecida al ánima romana, ¿no? Lo anima la vida de nuestro cuerpo físico, ¿no? Y tiene que ver un poco lo que decía este doctor con la interpretación que también le damos mucho cuando dicen, por eso mismo, dado a que ahí vive o es el punto de conexión a lo superior, por eso también se busca atrofiarla, como hay mucha información que dicen el flúor, el aluminio, el aspartano, entre 1500 cosas más, para cerrar esa conexión. La verdad, como bien decías, esta persona que decía su percepción sin nada, sin ninguna comprobación para nada, diciendo Hitler no la tenía, por eso, o la tenía atrofiada, por eso hacía lo que hacía, como no tenía alma, hacía lo que hacía. Y podríamos pensar cualquier persona, un asesino serial, cualquiera, podríamos llegar a pensar, siguiendo esa línea de razonamiento, que tendría su pineal totalmente atrofiada y que por eso no lograría eso. Que nuevamente son cuestiones de ver las cosas de otra manera. Lo que nosotros transmitimos y es nuestra experiencia es que es la puerta de entrada a la conexión con esa energía superior, que es clave para que esa conexión fluya, pero va mucho más allá de la activación de la pineal, ¿no? Porque a veces únicamente nos colgamos en eso. La activación de la pineal, como lo decimos, es como encender el auto. Es fundamental. Yo no puedo ir a ningún lado si no enciendo el auto. Pero si enciendo el auto y no sé cómo hacer los cambios, cómo poner las direccionales, cómo mover el volante y apretar los pedales, tampoco puedo ir a ningún lado. Nos pregunta, acá veo una pregunta por Facebook, no, por YouTube. ¿La conexión con la pineal sería meditando? Sí, pero también que hoy es mucho más rápido, es mucho más potente. Hoy las frecuencias del planeta, lo hemos explicado en varios programas, la frecuencia del planeta nos permite hacer esto de una manera mucho más práctica. No es que esté mal la de la meditación, por supuesto, para nada, y a través de recuperar las memorias, recordar el ser, y entonces a través de simple órdenes creativas, esto se puede hacer. Los invito, el programa dura media hora, no tendríamos tiempo para explicar esto, pero a sumarse, hay mucha información sobre esto que damos tanto en los podcasts de Conexión Pineal, que pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, como en el canal de YouTube de Conexión Pineal o en el Instagram. En el Instagram de Conexión Pineal, que simplemente lo buscan así, Conexión Pineal, siempre estamos subiendo mucha información, reels y información sobre la activación de la pineal, qué sucede, cómo se genera, qué se hace con todo esto, y por supuesto también los talleres de la activación de la pineal. Esto todo lo pueden encontrar en conexiónpineal.net, donde pueden encontrar dónde están los talleres, cuándo lo estamos haciendo y todo eso. Pero es cierto que con el bautismo se cierra la pineal. Yo no sé si se cierra, que puede ser una intención de algunos seres poder hacer algunos rituales, puede ser, pero de ahí a que se cierre, no. Todo Hay, hay, adentro, hay, un, nada viene de afuera. hay un proceso, claro, todo viene de adentro, nada viene de afuera, pero sí hay un proceso durante el bautismo que se hace justamente como la señal de la cruz en la parte del entrecejo, que uno podría decir es como un rito que debe tener, igualmente, nada viene de afuera. El ser, cuando viene acá, llega totalmente conectado y con su pineal activada. Lo que sí es que el proceso de movernos en este campo es justamente perder esa conexión para volver a recuperarla conscientemente. En la gran mayoría de las personas. Puede haber algunos seres que esto no lo pierden y mantienen su conexión,
pero la gran mayoría pierde esa conexión y llega a un punto donde la recupera por su cuenta, por alguna epifanía, podemos llamarlo, o realizando alguna meditación, algún trabajo, algún proceso. Pero por eso no nos colguemos tanto en el bautismo, el aspartano, el flúor, el aluminio. Todo eso a mi vehículo físico le hace mal, lo tenemos claro. Pero desde la energía, que es el origen, es desde ahí donde tenemos que trabajar. Y eso está sobre la materia de alguna manera. Y el atrofio de la glándula pineal se produce entre los 7 y los 10 o un poco antes, depende cuando nos sociabilizamos más. Y por eso lo hacemos nosotros. Todo lo externo puede tener una intención de hacerlo, pero nada va a funcionar si no lo hacemos nosotros. En realidad, eso lo hacemos porque en algún momento nos dimos cuenta que era la mejor forma de hacer amigos, ver amigos que nadie ve, saber qué hacía antes cuando era viejo, o anoche hablar con la abuela que me vino a visitar. Y entonces, cuando sentimos que eso no era la mejor manera de coordinar, sintonizar con el resto de las personas, decidimos desconectarnos. Por eso está perfecto que vean que cada vez que estos estudios que hablen de que cada vez que alguien meditaba, oraba o simplemente leía un libro sagrado, esa zona del cuerpo alrededor de la glándula pineal estallaba en actividad en un escáner de resonancia funcional, porque es básicamente lo que venimos planteando y sosteniendo a través de la experiencia, no con estudios de resonancia funcional en conexión pineal hace más de 14 años. Es toda esa conexión a esa potencia original proviene de ese punto en el centro de la cabeza. Así que estamos ya llegando, este programa es cortito, tratamos de que poder transmitir todo lo que podamos en esta media horita acá en Mantra y nada, es simplemente investigar más, no creas a nosotros, ni siquiera creas en los estudios científicos. Busca dentro tuyo porque ahí está la verdad. ¿Qué te resuena? ¿Qué es lo que realmente sentís que tenés que hacer? Y pues entonces esa es la clave y el camino, ¿no? Hay mucha información que podés encontrar en nuestros canales, como les decíamos, donde no tiene ningún costo alguno, ya sean los podcasts, ya sea el canal de YouTube o en la página, talleres gratis y demás. Y si querés profundizar mucho más y meterte, tenemos talleres presenciales online que tienen un costo, obviamente. Ahí mismo lo vas a poder ver y ver las diferentes fechas. Pero son tiempos de empezar a despertar esa potencia en nosotros. Las posibilidades están, acceso a la información tenemos todos. Así que, para adelante. Hasta el próximo encuentro. Si estás disfrutando de este podcast, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde podés dejar también comentarios, sugerencias. Recordá que estamos todos los jueves en vivo, donde podemos interactuar en el momento. También nos encontrás en Apple Podcast y Spotify, donde podés calificarnos hasta con 5 estrellas. En Apple Podcast, además, podés dejar una reseña por escrito. Es la mejor manera de apoyarnos sin que implique un costo monetario de tu parte.